¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto estar con ustedes compartiendo una enseñanza más de la palabra acerca de este ministerio de varones. De verdad, doy gracias a Dios por sus vidas. Gracias por disponer este tiempo en el cual estamos retomando, ¿no?, una serie de enseñanzas que nos sirvan para edificar nuestra vida como varones. Como lo terminamos viendo en la enseñanza anterior, lo que dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, firmes en Cristo, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces, ¿a qué nos está llamando este versículo? ¿Sí? Si lo estamos tomando como una base para este ministerio, para nuestra vida, para lo que Dios ha depositado en nosotros como varones. Nos está hablando de responsabilidad, porque nos está haciendo un llamado a nosotros a responder, ¿no? Responder, nuestra vida tiene que dar una respuesta. Como varones tenemos que responder hacia lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Nos dice, portaos varonilmente y esforzaos, ¿sí? Al hablar de esa responsabilidad, hermanos o personas que nos escuchan, es hablar de la obligación, ¿sí?, de que un día vamos a dar cuentas de todas nuestras acciones, de todos nuestros actos, de que nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones, ¿sí?, de que el resultado que vamos a obtener en nuestra vida tiene que ver con la respuesta que demos, tiene que ver con la decisión que tomemos, ¿sí? Entonces, hermanos, todo lo que hagamos, todo lo que decidamos hacer, hermanos, va a traer un resultado o una consecuencia. Es un error total, ¿sí?, el querer culpar a otros de nuestros propios actos o de nuestras propias decisiones. Porque muchas veces hemos escuchado, ¿no?, que quieren culpar a los padres, quieren culpar a la esposa, ¿no?, quieren culpar, no sé, el ambiente que les rodea, el entorno, al gobierno, ¿sí?, el lugar en donde vive, o a llegar hasta querer culpar a Dios de sus propios actos, de sus propias decisiones. Pero no es así. No es así. ¿Por qué? Porque el pecado en la vida del ser humano lo ha llevado a tomar sus propias decisiones sin Dios. Dice el libro de Job en el capítulo 19, versículo 4, aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error, sobre mis propias decisiones, sobre la responsabilidad de mis propios actos. También en Jeremías podemos encontrar en la palabra que dice, cada cual morirá por su propia maldad. El pecado es el pecado. El pecado es el que afecta a tu vida, pero también va a afectar a todos aquellos que están a tu alrededor. Y tú vas a ser responsable de tu propio pecado. Dice Deuteronomio en el capítulo 24, versículo 16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. ¿Y sabes qué quiere decir la palabra pecado? Se refiere a errar en el blanco. Errar en tus propias decisiones. Errar, tomar las decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque las tomaste sin Dios. Ese es el problema muchas veces en la vida del ser humano. Quiere vivir sin Dios. Y el vivir sin Dios va a llevar ¿a qué? A que corrompa sus caminos. A que se viva ese caos en el cual, ¿sí?, el día de hoy estamos. Malas decisiones. Por tomar decisiones sin Dios. Todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene que ver con eso, con esas decisiones que se tomaron sin Dios. La rebeldía que existe de los hijos hacia los padres, los matrimonios divorciados, hogares disfuncionales, hijos abandonados, ¿no?, el aborto, matrimonios disueltos por causa de adulterios, jóvenes en drogas, jóvenes en prisiones. Todo eso tiene que ver con decisiones, por no ser responsables de sus propias decisiones. Entonces, somos responsables de nuestras decisiones de forma personal, nosotros como varones, pero también vamos a ser responsables por las decisiones que tomemos en relación a nuestra familia, en relación a tu esposa, en relación a tus hijos. Por eso Dios nos puso como cabeza,
¿sí? Se escucha muy bien, cabeza, yo soy el principal, el que va a gobernar, pero también asimismo vas a ser responsable de lo que sucede en tu casa, de lo que sucede en tu matrimonio y de lo que suceda con tus hijos. Entonces, de verdad, todo tiene que ver con tus decisiones. Cuando hablamos de una decisión, tiene que ver con ese proceso de reflexión sobre los caminos, ¿sí?, que vas a tomar, sobre los caminos en los cuales vas a accionar. A eso se refiere decidir. Pero hoy en día no hay ese proceso de reflexión. Hoy se toman las decisiones solamente por impulso, sin razonamiento. Y ya cuando se dan cuenta, ya están metidos en problemas, ya están en las consecuencias de sus propias acciones, de sus propias decisiones, sin haberlas razonado, sin haber buscado a Dios. Vidas destruidas, matrimonios destruidos, hijos dañados. Mira, vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Bueno, encontramos muchos ejemplos en la Biblia de hombres que tomaron malas decisiones, que sus decisiones que ellos tomaron, ¿sí?, trajo consecuencias graves. Uno de los ejemplos, Adán, desde el inicio de la historia, donde esa decisión que tomó este hombre afectó al mundo entero. Dios en un principio, cuando hizo toda la creación, le dio al hombre, ¿sí?, esa autoridad para señorear, para gobernar sobre toda la creación. Lo podemos ver en Génesis en el capítulo 1, versículo 26 en adelante. Vamos a leer Génesis 1, versículo 26 en adelante, que dice de la siguiente forma. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a todas las bestias, a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y así fue. Entonces Dios bendijo, ¿sí?, al ser humano, lo creó a su imagen y semejanza. Fue una obra perfecta el ser humano. Lo dejó en un hermoso lugar, lo llenó de bendiciones. Lo único que le pedía es obediencia. Lo único, ¿sí?, que estaba pidiendo en este caso, o que Dios quería para la vida de ese hombre, es que lo reconociera como Dios y que tuviera una relación personal con Él, ¿sí? Entonces, Dios lo único que tiene para los seres humanos, escúchame bien, porque hay muchos que rechazan a Dios y no entienden que lo único que Dios tiene para el ser humano son bendiciones. Pero las malas decisiones del hombre, ¿sí?, lo han llevado a darle la espalda a Dios. Un ejemplo muy sencillo, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio donde Cristo estuvo dispuesto a dar su vida, ¿sí?, cargar con el pecado de todos los hombres, recibir en su cuerpo ese castigo por causa de ese pecado, y que ese sacrificio iba a traer a los hombres redención, liberación, esperanza, vida eterna. Pero en la necedad del mundo, la necedad del hombre, lo ha llevado a darle la espalda a Dios, a rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir viendo el ejemplo de Adán, cómo nos muestra, ¿sí?, que Adán le dio la espalda a Dios. Vamos a Génesis capítulo 2, versículos 4 al 7, que dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos cómo Dios creó todas las plantas, creó los pastos, todo en un orden, y después puso al hombre en ese lugar. Dice que tomó del polvo de la tierra
¿sí? Donde entonces era como simplemente una materia inanimada, hasta que Dios le dio aliento de vida. Dios le da ese aliento de vida al cuerpo del ser humano, pero cuando es quitado ese aliento de vida, regresa a ser ese polvo, regresa a ser esa materia sin vida. Por lo tanto, lo que le da vida, lo que le da el valor al hombre, proviene del Espíritu de Dios. Muchos se jactan de sus habilidades, de sus logros, que ellos, ¿no?, lo hicieron por sus propias fuerzas, pero no se dan cuenta que no puede el ser humano nada si no tuviera ese aliento de vida que Dios da. Entonces, el valor en la vida del hombre no proviene de tus logros, no proviene de tus habilidades, sino proviene de lo que Dios depositó en tu vida. El milagro de la vida. Dios lo depositó y ahí está tu valor. Dice más adelante, ahí mismo en Génesis 2, versículos 8 en adelante, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ojo, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos más adelante hasta el versículo 15, Génesis 2:15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero también le dio una prohibición: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios le dio a Adán la responsabilidad en ese huerto. Le dijo que podía comer de todo árbol, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, Dios le dio la opción, porque le dio el árbol de la vida y le dio el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero le dio la advertencia: de ese árbol no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Entonces, tuvo la alternativa. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Adán escogió de forma equivocada. Así sucede en la vida del ser humano hoy en día, porque Dios siempre tiene una alternativa correcta. Dios siempre nos da esa alternativa de bendición para nuestra vida, pero el ser humano, como quiere caminar sin Dios, toma la decisión equivocada. Las decisiones, las elecciones erróneas van a causar dolor, van a causar daños, pero también, bueno, nos pueden ayudar a aprender, nos pueden ayudar a crecer, a arrepentirnos por haber escogido de forma errada, por haber dejado a Dios fuera de esa decisión. Y entonces, para la próxima podemos empezar a corregir, porque yo te hago una pregunta. De ahorita de tu vida que llevas como varón, seas soltero, seas casado, ¿cuántas decisiones has tomado de forma equivocada sin Dios? ¿Cuántas decisiones que has tenido que tomar no consultaste a Dios, no buscaste a Dios? Y el día de hoy a lo mejor estás pagando esas consecuencias de tus malas decisiones. Pero gracias a Dios, porque Él es grande en misericordia, que nos puede ayudar, nos lleva a arrepentimiento y nos puede ayudar a corregir. Tal vez las consecuencias las tenemos que vivir, pero nuestras próximas decisiones las podemos tomar de una forma correcta. Las podemos tomar guiados por Dios. A lo mejor alguien se puede llegar a preguntar por qué Dios colocó ese árbol, ¿no?, de la ciencia del bien y del mal en ese lugar, sabiendo que el ser humano, ¿sí?, iba a equivocarse. Porque Dios, ¿sí?, así con la advertencia, también da la salida, porque dio el árbol de la vida. Le dio la indicación que no debía comer. No lo puso y nada más, sino le dijo: no comas de ese árbol. Entonces se tenía la advertencia. Adán fue el que tomó la decisión de comer. Así como con nuestros hijos, ¿no? Tú le das la indicación a tu hijo: no hagas esto porque te puede traer esta consecuencia. ¿Tú qué esperas que haga tu hijo? Si ya recibió la advertencia, pues que te obedezca, ¿no? Que no lo haga. Fue lo mismo que sucedió. Dios le dijo: ¿sí?, no lo hagas.
pero la desobediencia de Adán trajo esas consecuencias. Le dio la libertad de elección. Esos dos árboles presentaban como un ejercicio de decisión. Recompensa si decidía obedecer, o consecuencias, tristes consecuencias si decidía desobedecer. Entonces, cuando se presenta esa alternativa a tu vida, yo te invito a que elijas obedecer a Dios, que busques a Dios, que si Dios te está dando esa respuesta, esa dirección, lo sigas a Él. Él nos da el consejo, Él nos da la alternativa. ¿Para qué? Para recibir las bendiciones, pero también nos advierte en caso de que haya esa desobediencia. Entonces, eso es lo que Dios nos está llevando con su palabra en estas enseñanzas. Dios nos está hablando, Dios nos va a dar la alternativa, nos va a dar, ¿sí? Para que podamos nosotros decidir, para recibir bendición o para también que recibamos las consecuencias por hacer las cosas sin Dios. Ahora, aquí hay una situación, hubo un agente externo que provocó, que tentó, ¿no? Al ser humano para que respondiera ante esa provocación. Cualquier agente externo hoy en la vida del ser humano va a provocar o va a tentar. ¿Para qué? Para que tomes una decisión. Vamos a regresar ahí al Génesis capítulo 3, versículo 2 en adelante, que dice así: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese agente externo que estaba en ese momento engañó al ser humano, ¿sí? Ese es el engaño del enemigo. ¿Por qué? Porque el engaño busca apartarnos de las bendiciones de Dios. Hoy en día hay agentes externos que buscan que decidas dejando fuera a Dios. Y entonces, ¿sí?, te vas a perder de las bendiciones de Dios, de la guianza de Dios, del cuidado de Dios. Pero son los agentes externos, que fue lo que sucedió en ese lugar. Hoy el mundo, la actualidad, la modernidad está queriendo engañar a los seres humanos y entonces los lleva a tomar decisiones que son incorrectas, los está llevando a la destrucción. El único que no cayó ante la tentación, la provocación de ese enemigo fue nuestro Señor Jesucristo. El enemigo pensó que podía engañarlo igual que a los seres humanos, pero no fue así. Porque Cristo conocía de la palabra, Cristo obedecía a Dios, obedecía al Padre, y entonces no se dejó engañar. Y asimismo, Cristo está ahí para ayudarnos. ¿Para qué? Para que no nos dejemos engañar, y Él no nos va a dejar caer en ese engaño del enemigo. Por eso Dios nos está dando la alternativa, Cristo en tu vida, que te va a ayudar para que tomes decisiones correctas. Pero si quieres, así como Adán, seguir pensando que tú puedes, seguir creyendo que tú lo puedes hacer sin Dios, pues enfréntate a las consecuencias. O bien, toma la decisión, seguir a Dios, seguir a Cristo, y Él te va a ayudar. ¿Para qué? Para tomar las decisiones correctas. Adán y Eva se dieron a la tentación, decidieron desobedecer a Dios. Cuando Dios pone una prohibición, es porque Dios tiene bendiciones en nuestra vida, ¿sí?, lejos, ¿sí?, de esa prohibición. Regresamos a Génesis capítulo 3, versículos 6 al 8. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Algunos aquí lo han analizado esta parte y dicen: ¿y dónde estaba Adán? ¿Qué pasó con Adán? ¿Por qué ella tomó y Adán no la detuvo? Es que tal vez Adán no estaba en ese lugar, descuidó su lugar y estaba distraído con otras cosas. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Lo que dice después, dice: y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué nos está diciendo aquí?
que estaban juntos. Pero Adán no puso un alto. Adán no tomó la decisión correcta. Pudo ella haberse equivocado y Adán pudo haber detenido la situación y decir yo no, pero se dejó llevar. Adán, en lugar de tomar su lugar como varón, como cabeza, decir no porque estamos desobedeciendo a Dios, estaríamos haciendo las cosas incorrectas, dice que también comió con ella. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Sabes qué trae la desobediencia? ¿Sabes qué trae el haber tomado una decisión sin consultar a Dios? El separarse de Dios, el alejarse completamente de Dios, que fue lo que pasó en este caso con Adán y Eva. Se escondieron, dice que tuvieron miedo, se alejaron de Dios porque el pecado, ¿sí?, los llevó a alejarse de Dios. Dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? La misma actitud que tomaron Adán y tomó Eva ante el cuestionamiento de Dios es la misma actitud que toman hoy en día los seres humanos por sus decisiones sin Dios, por sus decisiones equivocadas. Versículo 12, Génesis 3:12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ninguno de los dos se hicieron responsables de sus acciones. Culparon a otros, lo que yo te dije en un inicio. Muchas veces de nuestras decisiones queremos culpar a los demás. Y el primero que hizo esto fue Adán. El querer culpar, en este caso, a la mujer por sus malas decisiones. Qué fácil es querer excusarnos por nuestros propios pecados culpando a otros, culpando a las personas, culpando a las circunstancias, pero Dios conoce la verdad y Él nos va a hacer responsables a cada uno de nosotros por nuestras propias decisiones, por lo que hacemos. Lo que nos lleva aquí, lo que nos está haciendo el llamado aquí la palabra es admitir nuestro pecado y pedir perdón a Dios. No tratar de escaparnos culpando a otros. Hermano, de verdad, o persona que nos estás escuchando, es tiempo de hacernos responsables de nuestras propias decisiones y dejar de estar culpando a todos los demás. Mira, esas malas decisiones trajo consecuencias graves, en este caso Adán y Eva. Fueron expulsados de ese Edén, tuvo que trabajar con sus propias manos, entró la muerte a la vida del ser humano. Muchas consecuencias por causa de su desobediencia. Hoy en día también va a haber consecuencias de esas malas decisiones. Esas malas decisiones, hermanos, nos van a alcanzar a nosotros, pero también nos van a alcanzar a nuestra propia familia. La desobediencia es pecado, rompe nuestra relación con Dios, pero gracias a Dios que Él es grande en perdonar. Y Él puede restaurarnos, puede regresar esa relación que teníamos con Él. Pero es solamente cuando acudimos por medio de Cristo. Cuando permitimos que Cristo venga a ser nuestro Señor y Salvador. Cuando nos rendimos completamente a Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. Todas esas consecuencias que hoy vive el ser humano tiene un origen. ¿Cuál es? El rechazarlo de sus vidas. Todas nuestras acciones, todas nuestras palabras, todos nuestros pensamientos, ¿sí?, van a traer una responsabilidad a nuestras vidas. Dice Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón,
para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, vamos a ser responsables por nuestras vidas, por nuestros actos, por nuestras decisiones. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que todo esto tiene que ver, ¿sí?, con un asunto del corazón, porque el corazón se inclina hacia el pecado. Desde el momento que nacimos hay esa inclinación hacia el pecado. Y es fácil caer, ¿no?, en esa rutina de olvidar a Dios, de abandonar a Dios. Pero hoy podemos decidir, ¿sí?, si continuamos con ese pecado o caminamos de acuerdo a los principios y mandatos de Dios. Podemos ceder a la tentación, dejarnos llevar como se dejó llevar a Adán y Eva y caer en esa desobediencia a Dios, o pedir a Dios ayuda, clamar a Dios para que Él nos ayude y resistir la tentación y apartarnos del pecado. La vida está llena de decisiones que debemos de tomar en la casa, en el trabajo, en la escuela, ¿no? Los adolescentes tienen la opción de decidir esforzarse, estudiar, cursar una carrera o llevártela tranquila y pues sacar los estudios como se pueda. Yo sé que hay circunstancias, ¿no?, en diferentes personas, la forma en que se desarrollan las cosas, pero a final de cuentas tienen que tomar una decisión. Como jóvenes vas a tomar una decisión dónde trabajar, si te vas a casar, si vas a formar una familia. Tiene que haber decisiones. Puedes escuchar la palabra, enseñanzas que van a traer bendición a tu vida, que van a poder edificarte, porque hay una enseñanza del pastor Ricardo que te va a ayudar a tomar esas decisiones correctas. O puedes seguir caminando sin esa dirección de Dios y tomar decisiones de acuerdo a lo que el mundo te ofrece. Y cuando te des cuenta, ya a lo mejor estás perdido, sin Dios, o viviendo las consecuencias de tus decisiones incorrectas. Como adultos también, si vives soltero o formas, guías esa familia, amas a tu esposa, la cuidas, la proteges, das dirección a tus hijos, formación, guianza, o lo dejas para que todo lo haga la esposa. Todo está lleno de decisiones. Como creyentes, ¿no?, como cristianos, el buscar, asistir a la congregación, volverte solamente un asistente de cada 8 días, o formar parte de la congregación, ¿no?, más que asistir, estudiar, involucrarte, servir. ¿Por qué? Porque el servicio trae satisfacción a tu vida. Todo eso tiene que ver con decisiones. Y hay muchas más decisiones que vamos a irnos encontrando en nuestra vida. Pero, ¿qué vas a hacer? Porque esas decisiones van a afectarte. Pero no solamente a ti, sino también a tu familia. Y un día vas a tener que entregar cuentas a Dios. También podemos ver ejemplos de decisiones correctas y que trajeron bendición a sus vidas. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, podemos ver a esos hombres y esas mujeres que fueron reconocidos por mostrar su fe a Dios, por obedecer, por buscar esa dirección de parte de Dios, como en la vida de Moisés, ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículos 23 al 29, que dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, por la obediencia a Dios, por creer en Dios, dice, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él decidió ser parte de ese pueblo de Dios antes de dejarse llevar por las cosas del mundo. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca,
e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Fue necesaria la fe que Moisés mostró para renunciar a esas riquezas del mundo, para renunciar a ese lugar en el palacio, para darse cuenta que eso era pasajero solamente y que lo eterno, lo mejor para su vida estaba en Dios. Entonces podemos ver lo peligroso, ¿sí?, que puede ser el que pongamos nuestra mirada en las cosas del mundo, pensando que son mejores esas cosas que las bendiciones que Dios tiene para nosotros si le obedecemos. Es muy fácil que el ser humano sea engañado por las riquezas temporales, por la popularidad, por los logros, por el nivel social, que por ver las ventajas que tiene el reino eterno de Dios. La fe en Dios, la fe en Cristo nos va a ayudar a mirar más allá de los valores del mundo para ver mejor los valores eternos que Dios tiene para nosotros. Y Cristo es el único que nos puede ayudar para tomar las decisiones correctas para nuestra vida. Y no solamente para nuestra vida, sino también para la vida de nuestra familia. Podemos ver esos hombres, esas mujeres que estuvieron dispuestos a obedecer a Dios y que trajo múltiples bendiciones y también les evitó muchas consecuencias malas. Mira, Dios es soberano, ¿sí? Dios es soberano y nos da también a nosotros esa parte de la decisión, pero que de un día vamos a tener que entregar cuentas de lo que decimos, de lo que pensamos y de lo que hacemos, porque Él es el juez justo y ante el cual vamos a responder de todo eso que hagamos. Dice Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Los creyentes, los que deciden buscar a Dios, necesitan esa dirección de Dios. ¿Para qué? Para tomar las decisiones correctas. Buscar a Dios en nuestra vida va a permitir que Él nos guíe, que Él nos enseñe a caminar, que nos dé su dirección, su cuidado y protección para nosotros y para los más cercanos. Dice Proverbios en el capítulo 3, versículos 5 al 7, Proverbios 3, versículos 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Estos versículos lo que nos están enseñando es buscar a Dios, es buscar la dirección de Dios, reconocer a Dios como el creador y sustentador de todas las cosas, como que Él conoce todas las cosas y Él sabe lo que nos conviene en todo. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Podemos confiar plenamente en Él, pero tenemos que estar dispuestos a escucharlo, a que su palabra nos dé ese consejo sabio, que podamos nosotros en esa oración tomar las decisiones correctas. Él lo único que quiere para nosotros es encaminarnos, es llevarnos y protegernos. Vamos a poder recibir esa dirección correcta de parte de Dios, pero siempre y cuando lo coloquemos a Él en primer lugar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces a Dios lo dejamos en último lugar, no en primer lugar. Como varones somos responsables de las decisiones que tomemos en casa, en el matrimonio. Deberíamos de ser los primeros en decidir seguir a Dios, en buscar congregarnos, buscar orar, estudiar la palabra, pero hoy parece todo lo contrario. Hoy es la esposa, hoy es la mujer la que jala a la familia, la que busca, ¿no?, acercar a los demás a Dios, y esta debería de ser una misión de los varones. Varones, nosotros deberíamos llevar nuestra familia a Dios, no esperar a que la esposa sea la que nos esté jalando para que lo busquemos. En la Escritura vamos a encontrar esa guianza de parte de Dios. Lo dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si esta palabra nosotros la llevamos a nuestra vida y a la vida de nuestra familia, hermano, vamos a traer bendiciones. Bendiciones para nosotros y bendiciones para ellos. Lo acabamos de leer, redarguir, corregir, instruir. Las herramientas Dios nos las da. Podemos aprender, podemos corregir. Pero es cuestión de decidir seguir a Dios. Su palabra es la palabra que Dios inspiró. ¿Para qué? Para que se escribiera su voluntad para su pueblo, para la iglesia. Y esa voluntad, hermano, nos va a dar dirección en nuestra vida, en la forma de conducirnos. Dios lo que quiere para nosotros, con este tipo de enseñanzas, con su palabra, es equiparnos para la vida. ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio de la palabra, varón? ¿Cuánto tiempo le dedicas a instruir? ¿Cuánto tiempo le dedicas en llevar a tus hijos a que aprendan de esa palabra? En esa palabra, hermano, vamos a recibir ese equipamiento para la vida. Esas escrituras nos van a capacitar para hacer lo correcto, para hacer lo bueno. No es para incrementar solamente conocimiento, sino debemos estudiar esa palabra. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra de Dios, la obra de Cristo en este mundo. Tenemos que estar fortalecidos en nuestra fe y el estar fortalecidos en esa fe nos va a llevar a hacer lo correcto, a hacer lo bueno. Para construir una relación profunda con Dios, tenemos que revertir lo que ya hicimos mal. El abandonar las disculpas o el autojustificarnos. El dejar de escondernos de Dios. El convencernos, ¿sí?, de que el camino de Dios es el mejor camino que el que nosotros tomemos. Mira, el enemigo lo que quiere es sembrar la duda. Que cuestiones la palabra de Dios. Que cuestiones su bondad. También quiere sembrar el desaliento. ¿Por qué? Porque te va a mostrar todos tus problemas y no te va a permitir que quieras volver a ver a Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. Va a querer traer confusión a tu vida. ¿Por qué? Porque te va a mostrar que a lo mejor las cosas malas van a ser atractivas para ti, en lugar de que desees lo bueno que Dios te está ofreciendo. Él busca esa confusión en tu mente. Te va a traer derrota. ¿Por qué? Porque te va a mostrar que eres un fracasado. Todo eso trae el enemigo. Y a la vez también te va a traer, hermano, que seas perezoso, que pospongas las cosas que son importantes para tu vida y para la vida de tu familia. ¿Qué vas a hacer? Dios nos está dando la oportunidad de confiar en Él. Dios nos está dando la oportunidad de que tomemos decisiones correctas, que empecemos a hacernos responsables de todo lo que hacemos. Dios te puede ayudar a tomar la mejor decisión, la decisión buena para tu vida y para la vida de tu familia. Repito, ¿qué vas a hacer? Me dio mucho gusto estar con ustedes. Doy gracias a Dios porque podemos seguir aprendiendo, seguir tomando este tipo de enseñanzas, porque estamos iniciando. Y lo que tú decidas, seguirte alimentando, seguir creciendo de la palabra o apartarte y dejarlo como si no pasara nada. Cuídense mucho. Me dio nuevamente, doy gracias a Dios. Me dio gusto estar con ustedes. Que Dios los bendiga mucho. Gracias.